La clasificación de la posesión en 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Espinosa, fundador de la Academia Inmobiliaria, y el día de hoy quiero hablarte sobre la posesión y su clasificación para que entiendas los tipos de posesiones que existen en el ordenamiento civil peruano. Básicamente vamos a comenzar con la clasificación de la posesión en función a la posesión inmediata, posesión legítima, ilegítima, posesión precaria, coposesión y otros supuestos que no calzan dentro del contenido de la posesión. Así que vamos con todo este esquema de la posesión, recordando que la posesión, normativamente hablando, es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Esta estipulación no nos dice mucho, ya que tendremos que remitirnos básicamente al artículo 923 del Código Civil, que habla sobre la propiedad. Y la propiedad nos da 4 atributos muy generales, ¿no? El uso, disfrute, disposición y reivindicación de un bien. Es decir, un poseedor se puede comportar como propietario y por ello tener la calidad de poseedor. Es ambigua esa definición y entonces tenemos que darle un contenido a lo que es la posesión. Básicamente en academia hemos llegado a una conclusión: el poseedor explota económicamente un bien a favor suyo sin tener una subordinación de una persona. Así que cuando una persona ejerce posesión, lo ejerce a nombre propio, a beneficio propio, excluyendo a las demás personas del reconocimiento de un derecho superior a este. Esto es importante porque hay personas que aspiran a la prescripción adquisitiva de dominio mediante la posesión por más de 10 años, así que tenganlo en cuenta. Bien, ya teniendo definido en líneas generales el concepto de posesión, vamos a la clasificación. Primer punto, la posesión la podemos dividir como poseedor exclusivo, es decir, aquella persona que solo ejerce la posesión y no incluye a nadie más dentro de su entorno. Es decir, va a excluir a todas las personas, ¿no? Porque tiene el control solo una persona. Luego, y de la mano con otras personas, se podría transformar esta posesión en una coposesión. Y ahí la forma en cómo se ejerce control del bien varía, porque todos los coposeedores tienen el mismo control y misma autonomía sobre el inmueble, independientemente si uno vive en el segundo piso, tercer piso, o se hayan separado los pisos. Todos tienen un control sobre la totalidad del inmueble y ante un caso de perturbación todos tienen derecho a poder defender la posesión. Ese es el régimen de la coposesión. Obviamente cuando un grupo de personas, 1, 2, 3, 4 personas, aspiran a regularizar la coposesión, llegarán a ser copropietarios, ¿no? Mediante la prescripción, mediante otro tipo de figuras jurídicas. Bien, entonces ya tenemos la posesión y la coposesión. Luego tenemos una clasificación en función a títulos. Y cuando una persona tiene un derecho sobre un bien, específicamente sobre un bien inmueble, estamos hablando sobre una posesión legítima, amparada no solo en un contrato, sino también por el ordenamiento jurídico. Es decir, la persona tiene control sobre el bien porque está legitimada y tiene forma de probar esa legitimación. Por ejemplo, yo puedo estar ocupando un inmueble sin necesidad de ser el propietario porque ese le da un contrato de arrendamiento con el titular, o porque tengo un permiso del titular, o estoy cuidando la casa, estoy legitimado en cierta manera para ocupar. Ahora bien, la legitimación que se tiene que dar para ocupar un bien en calidad de poseedor es distinta a la que se da frente a un servidor. Ambos estarían legitimados, un poseedor como arrendatario y un servidor como cuidador, pero la legitimación es distinta. Entonces nos vamos a centrar básicamente en la legitimación del poseedor. Es decir, yo he cedido la posesión para que este poseedor la ejerza de manera exclusiva. Bien, ese es el primer punto que hay que tener en cuenta cuando diferenciamos un poseedor de un servidor. Luego vamos a explicar en qué consiste la figura del servidor. Luego entendemos la figura de la posesión inmediata e inmediata. Básicamente aquí también hablamos de título, solo que el poseedor mediato es el que se desvincula del título posesorio o lo extiende al poseedor inmediato, que es el que tiene el control físico del bien. Por ejemplo, en un usufructo, el propietario se desprende de las cualidades de uso y disfrute y además también cede la posesión a un tercero, y ese tercero es el que tiene la posesión inmediata del bien a través de un título temporal, es lo que dice la normativa.
Luego tenemos la posesión precaria, que es la que se ejerce sin título alguno, o cuando el título ha fenecido, que básicamente el efecto es lo mismo. Algunos asimilan el concepto de posesión precaria con posesión ilegítima. Y dentro de la posesión ilegítima tenemos dos supuestos. La posesión ilegítima de buena fe, que es la creencia que yo tengo un bien legitimado porque mi título me lo permite, pero luego descubrimos que ese título no tenía ningún soporte jurídico, ¿no? Por ejemplo, era un título nulo, anulable, rescindible, entre otros supuestos. Y luego el concepto de ilegítimo de mala fe. Es la persona que conoce de su ilegitimidad y a pesar de ello sigue en posesión. Entonces, algunos consideran que la posesión precaria es igual a la posesión ilegítima en cualquiera de sus clasificaciones. En este punto, en cierta manera, coincidimos. Y finalmente tenemos el concepto de servidor de la posesión, que básicamente no es un poseedor, sino es una persona que está al servicio del verdadero poseedor y que en esta ocasión tiene el control físico del bien, pero por órdenes e instrucciones del verdadero poseedor. Así que es importante entender esta clasificación de la posesión en líneas generales para evitar confusiones y, por ejemplo, evitar caer en supuestos de que alguien me dice que yo estoy ocupando el bien y por ende puedo adquirir el bien por prescripción, ¿no? Muchos casos se presentan de cuidadores de casas, servidores de la posesión, que pretenden sumar la estancia física que han estado sobre un bien, aspirando a la propiedad mediante la prescripción, cuando no es correcto. Ahí vienen otras figuras que vamos a explicar en videos más adelante, que es el cambio de estado posesorio. Así que tengan en cuenta esta clasificación, ya que si quieren aprender un poco más sobre posesión, propiedad, son estudiantes de derecho o quieren aprender un poco más sobre temas inmobiliarios enfocados al derecho puntualmente, sigan estos videos. Así que ya sabes, dale like, comparte y comenta.